Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Aquí hemos platicado en diversas ocasiones que las personas con discapacidad pues prácticamente no tienen representación, no participan en los medios de comunicación y por eso cada que surge un proyecto que ha logrado en este caso convertirse en un verdadero medio de comunicación, hay que celebrarlo, hay que divulgarlo, hay que compartirlo. Yo también es justo un medio dedicado a las personas con discapacidad en el que pues participan activamente. Y aquí tenemos a una de las cofundadoras, a la periodista Katia D'Artigues. Antes de la entrevista, le invito, como cada semana, a conocer lo más relevante en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista también, Paulina Gómez. El destacado periodista Ricardo Rocha falleció el domingo 4 de junio. El hecho mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación en México ante el importante aporte que al periodismo hizo este comunicador nacido en 1947. Ricardo Rocha fue redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas que dejaron huella en la historia de la televisión mexicana como Para Gente Grande en Televisa. Rocha obtuvo el Premio Nacional de Periodismo por la cobertura de la Revolución Sandinista en Nicaragua y difundió en televisión la masacre de Aguas Blancas, lo que cimbró al sistema político mexicano. También fue presidente de Televisa Radio, creó la empresa Detrás de la Noticia y colaboraba en Televisión Azteca, Grupo Fórmula y El Universal. Hasta las últimas horas de su vida no dejó de ejercer el periodismo. En paz descanse. El locutor de radio y narrador de jaripeos, Pablo Salgado Espinosa, fue asesinado el viernes 2 de junio en Iguala, Guerrero. Conocido como El Clavo Camaleón, Pablo Salgado participaba los sábados en el programa de radio Los Grandes del Jaripeo, que se transmite en la frecuencia 106.5 FM La Grande de Iguala. Hasta el pasado martes no se conocían las causas de este homicidio. El diputado del PRD, Héctor Chávez, presentó una iniciativa para evitar que la programación infantil y juvenil de la radio y la televisión haga apología de la delincuencia organizada y el tráfico de drogas. El legislador propone una modificación al artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el fin de restringir ese tipo de contenidos. En opinión del diputado, mostrar las actividades violentas del narcotráfico junto a las bondades de pertenecer a esos grupos como el poder económico, el acceso a autos, drogas, dinero, joyas y otros lujos es una ecuación que coloca a los narcotraficantes como personajes socialmente notables, además de normalizar la violencia que ejercen. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados para su análisis y, en su caso, aprobación. Según datos de la consultora estatista citados por la revista Expansión, la televisión abierta se fortalece en la opción de entretenimiento preferida por los usuarios, dejando atrás a las llamadas over the top u OTT como Netflix. Para abril de 2023, la televisión abierta representa el 32.7% del tiempo total de visualización, mientras que el contenido en streaming ha perdido participación en comparación con los 3 meses anteriores, para quedar con un 18.5% del consumo entre las y los mexicanos. En síntesis, la televisión abierta se mantiene como el medio audiovisual con mayor presencia, cobertura y consumo en el país. Estas fueron las noticias de la semana. Regresamos con más información al estudio de Media 20.1 con Gabriel Sosa Plata. Continuamos en Media 20.1. Recuerde que este programa se transmite los jueves a las 9 de la noche, como usted seguramente lo está haciendo ahora, pero también si se lo perdió, lo puede ver los sábados también a la misma hora. Y también nos puede ver en Congreso TV todos los martes a las 9 de la noche. Katia D'Artigues, caray, colega periodista, qué gusto saludarte. Igualmente, Gabriel, siempre me da mucho gusto verte, platicar con tu público. Oye, y con este tema sensacional, 4 años de Yo También. Yo soy un fiel seguidor de este proyecto, de este medio de comunicación. Platícale a la audiencia de qué va este proyecto. Pues mira, nace hace en realidad 13 años, cuando yo fundé una asociación civil y me empecé a dedicar al tema de la incidencia legislativa y de políticas públicas y también de visibilidad. Pero la verdad es que hace 4 años lo lanzamos, como Yo También, ya con la plena integración de Bárbara Anderson, que lleva más tiempo involucrada,
que es una enorme editora, también mamá de una persona con discapacidad como yo. Las dos tenemos hijos con discapacidad. Y empezamos haciendo un newsletter muy breve, un boletín con noticias de discapacidad, que se ha convertido precisamente en el único medio 100% inclusivo del país, donde cubrimos la discapacidad y donde damos voz a todo lo relacionado a discapacidad. Y vemos, uno de nuestros lemas es que toda nota puede ser una nota sobre discapacidad, siempre y cuando involucre a personas, como lo estamos haciendo ahorita en un programa especializado en medios, telecomunicación, pues estamos hablando de cómo participan o no las personas con discapacidad. Y así lo puedes hacer, pero en deportes, pero en espectáculos, pero en ciencia, pero en lo que se te ocurra, ¿no? Y pues cumplimos 4 años, tenemos 2 grandes ramas, por un lado la editorial, por supuesto, la del medio, tenemos un noticiario, un resumen informativo que se transmite por distintos canales y llegamos a 40 millones de personas al mes. ¡Wow! Eso es impresionante. A ver, platícale por favor a la audiencia en dónde puede ver este noticiario, porque es muy importante. Es una manera, ya decíamos, de que participan las personas con discapacidad, pero también hay información abundante sobre estos temas y otros, ¿no? Sí, y de hecho este resumen informativo es importante porque no es sobre noticias sobre discapacidad, sino las 5 noticias más importantes de la semana. ¿Por qué lo hicimos así? Porque detectamos que hay una enorme brecha para que las personas con discapacidad, en particular la comunidad sorda, se entere de las noticias, punto, de las noticias. Entonces nuestra apuesta es hacer tú ves la pantalla de televisión como nos están viendo ahorita, tú estás de un lado, yo estoy de otro, nada más en un medium close, ¿no? Un medium shot, ¿no? Y de un lado, de ese espacio, la mitad de la pantalla está un intérprete en lengua de señas mexicanas y además subtitulado. Y lo decimos de la manera más sencilla posible para acercarnos a las personas que pues tienen o discapacidad intelectual o simple y sencillamente pues queremos que nos cuenten las noticias de manera más sencilla, punto. Ergo sirve a todas las personas. Y se transmite pues por nuestras redes sociales, pero también vía un convenio que tenemos con una empresa que tiene las pantallas en 9 metrobuses de 9 estados de la República, en otro canal, Canal 11, que nos pasa en un programa que se dedica al tema de discapacidad, y ya sumando todo eso, y ahora a lo mejor tenemos otro aliado pronto, pues sumamos 40 millones. Oye, hay que invitar a TV UNAM, le vamos a decir al cineasta, al director Iván Trujillo, que sería maravilloso incluir esos temas, ¿no? En la televisora universitaria que tanta falta nos hace, ¿no? Justo yo comentaba antes de que nos platiques de la otra línea de trabajo, al inicio, de que estos temas, además de que la participación de las personas con discapacidad es muy limitada en los medios de comunicación en general, sobre todo en los medios masivos. ¿Tú has notado, ya que eres una persona de los medios y que has estado, ya lo decías, de hace 14 años, 15 ya muy metida en los temas, cierto avance o seguimos igual? Sí hemos notado cierto avance y por eso también sacamos uno de nuestro primer diccionario, porque como periodistas nos dimos cuenta de que una de las enormes barreras que nos topamos para encontrar más cobertura sobre discapacidad de parte de los medios y los reporteros y las reporteras que conocemos es que hay miedo. Miedo a regarla, miedo a no utilizar el término correcto, miedo a no saber cómo cubrir la fuente, o acercarte a una fuente fidedigna, o reafirmar estereotipos, etcétera. Entonces, dar esa información, contribuir a que los colegas y las colegas cubran de mejor manera la discapacidad, ayuda a potenciarlo. Tenemos cada vez pues organizaciones más vocales en el tema. Hace poco, por ejemplo, hubo toda una crítica fuerte a 2 empresas que hicieron 2 anuncios donde retrataban personas con discapacidad o su lengua de señas, la lengua mexicana, y la comunidad se puso fuerte contra estas compañías porque dijeron, sí queremos que nos visibilices, pero no así, ¿no? No de esta manera, no contratando actores sordos, por ejemplo, no confundiéndote la lengua de señas americana con la lengua de señas mexicana, que sí son 2, y hay muchas. En español hay varias, bueno, no son en español, pero hay colombiana, argentina, peruana, mexicana, la inglesa y la americana no son las mismas. En fin, es toda una cultura que tenemos que entender. Entonces yo creo que por lo menos estamos en ese momento en el que los y las periodistas estamos empezando a entender esto, en acercarnos un poco más.
sí hay más cobertura, sí hay más espacio, pero todavía nos enfrentamos a mucho miedo y no hay muchas personas con discapacidad trabajando en los medios, que también se vuelven embajadores naturales y por lo tanto es deseable. En Yo También trabajamos, bueno, no de planta, pero tenemos, digamos, unos 20 colaboradores, ¿no? Entre columnistas que escriben de vez en cuando, reporteros más, y tenemos de los 20, 7 tienen discapacidad. Ah, de acuerdo. Esa es una buena posibilidad, finalmente, para demostrar sus habilidades y de que en muchas de las ocasiones no hay diferencias. No, necesitas más apoyos, necesitas quizá un poco más de tiempo. Daniel Roblesaro, este joven con parálisis cerebral que fue a la mañanera y se volvió muy famoso, es columnista de Yo También. Y es muy interesante escucharlo escribir sobre temas como sus derechos sexuales, ¿sabes? Sí. Sobre cómo se comunica, pero cómo piensa el mundo, cómo hace su activismo. Tenemos otro compañero también que también tiene parálisis cerebral, una reportera que tiene discapacidad motriz, y siempre estamos buscando que más personas con discapacidad escriban porque no podemos sustituir su voz. Sí, es fundamental, es esencial, y eso habla de la necesidad de que en un país como el nuestro, con tanta diversidad, con tanta pluralidad, pues trabajemos en estos proyectos a favor de la inclusión. Katia, ya tenemos que hacer no la me digas, pausa del tan rápido. Pues ya ves que así es la televisión. Tú que tantos años has hecho televisión, Katia, pero por favor no se vaya. Estamos platicando con Katia D'Artigues sobre este proyecto maravilloso de Yo También. ¿Te han llegado mensajes y luego descubres que eran mentira? La información falsa no es algo nuevo, pero con los medios digitales esta circula y se crea con mayor velocidad que nunca. Pero hay de falsedades a falsedades. Incluso existe una tipología para clasificarlas. Por un lado está la información errónea o misinformation en inglés, que se trata de información falsa o equivocada difundida por alguien que la cree verdadera. Un ejemplo es cuando circula un contenido satírico como si fuera una nota periodística. Otra categoría es desinformación o disinformation. Información errónea o falsa difundida intencionalmente por alguien que la sabe falsa, generalmente con el fin de engañar o confundir. Finalmente, la información maliciosa o malinformation es información que no es falsa, pero que se difunde con la intención de causar un daño. Por ejemplo, la publicación del domicilio de alguna persona famosa o la publicación de un secreto corporativo. Esta propuesta, hecha por la investigadora Claire Wardle y Hossein Derakhshan, sirve para catalogar lo que denominan desórdenes informativos. Si nos detenemos a pensarlo un poco, gran parte de las falsedades que nos topamos encajan en alguna de estas categorías. Qué gusto que continúe en Media 20.1. Agradecemos como cada semana esta colaboración que tenemos con la Cátedra UNESCO AMIDI sobre alfabetización mediática e informacional. Y parte, yo diría, de esta alfabetización que debemos tener, pues tiene que ver justo con los conceptos adecuados, con las coberturas correctas sobre las personas con discapacidad. Y antes del corte nos hablabas de esta guía, Katia. ¿De qué va esta guía? Para que también la conozcan. Sí, muchos estudiantes ven este programa. Sí, muchos estudiantes y cualquiera que haga narrativa en general les sirve. No solamente para periodistas, comunicadores, publicistas, cineastas, ¿no? Es una muy breve guía de qué sí decir, qué no decir, explicado, por supuesto, un glosario, un antiglosario, glosario, sí dilo así y así se dice, y qué significa, y estas palabras no se deben decir y por qué. Pero también ejemplos de cómo se ve una cobertura accesible, cómo se debe hacer, por ejemplo, brevemente en redes sociales este tema de la accesibilidad. Tenemos al final un botiquín legal, por ejemplo, de las leyes más importantes sobre el tema de discapacidad. Tenemos un glosario mínimo de fuentes confirmadas, porque hay 20 millones de personas con discapacidad en el país. Sí. 20. Si eso lo multiplicas por una familia de 4, somos 80 que vivimos con la discapacidad en nuestras casas. Es otra de las barreras por la que los medios suelen no acercarse, además del miedo a regarla, a no utilizar el término correcto, a ofender a alguien, porque piensan que es una minoría
muy poco representativa, cuando en realidad no lo es. La discapacidad afecta no solamente a una persona, sino a toda una familia. Sí, por supuesto, y en algún momento alguno de nosotros puede Claro, también tener alguna discapacidad. Y es muy probable, ya sea por accidente o simple y sencillamente por edad. Y entonces eso lo hacemos visible vía este diccionario, otros que tenemos para infancias que acabamos de sacar, uno en lectura fácil, y también acerca con toda el cabildeo, la incidencia que hacemos desde Yo También, para que se diga de manera adecuada en las legislaciones, para asesorar a gobiernos, a empresas sobre cómo hablar del tema, que también es algo que hacemos. Sí, por supuesto. Bueno, estos documentos, estas guías se pueden consultar por internet. Sí, están descargables de manera gratuita en nuestro portal, que es yotambién.mx. Exacto. Del lado derecho hasta abajo, bueno, si no busquen ahí bibliotecas descargables, ahí tenemos los 4 diccionarios actualmente gratuitos. Y esto lo recomendamos, es muy importante reiterarlo. Este que es para periodistas, sobre todo estudiantes y personas pues en general, es cómo se dice de la A a la Z. El primer diccionario para reportear, escribir y contar historias sobre discapacidad. Este que es negro y azul. Sí. Luego, estos otros que son estas guías que nos ha platicado Katia. ¿Cómo se dice? El primer diccionario infantil para que niñas y niños aprendan palabras que les ayuden a entender y enfrentar a la discapacidad. Este es otro. Y, como se dice, mi primer diccionario sobre discapacidad para alumnos de primaria. Y el otro es, ¿cómo se dice? Mi primer diccionario sobre discapacidad. Que es esta lectura fácil. Que es uno más fácil que el otro, sí, ¿no? Exacto, sí. El primero que dice, bueno, el primero sí es para niños un poco más pequeños, el otro es para niños de primaria, y el tercero, que no tiene ilustraciones infantiles, es para cualquier persona, nada más que en palabras más sencillas, es decir, en lectura fácil. Bueno, pues ahí está esa recomendación. Ahora, la otra línea, y así nos quedamos en la primera parte de este programa de trabajo de Yo También, es la incidencia. Sí, la incidencia. Ahí nos hablabas no solo del lenguaje, sino también de políticas públicas, ¿no? Sí, de políticas públicas, de visibilidad, y sobre todo de acompañar muchos procesos legislativos. Pero ahora estamos lanzando un nuevo producto que nos tiene encantadas, que yo creo que va a ayudar muchísimo. Nosotros creemos mucho en el periodismo de servicio, ¿no? En hacer cosas que puedan ayudar a encontrar información de manera más accesible y más fácil. Y lo que siempre pasa, tú lo comprenderás perfectamente, que alguien enfrenta una situación de discapacidad o posible discapacidad y te pregunta, a ver, tú que tienes un hijo con síndrome de Down, ¿qué me recomiendas? ¿A dónde consulto? ¿A quién busco? O una amiga, a lo mejor su hijo puede tener autismo o neurodivergencia, o mi mamá ya se cayó y no ve bien, y entonces necesitamos que unos lentes mejores, o ya no escucha, y el aparato auditivo, y nos guiamos como de boca en boca. Entonces lo que hicimos en Yo También fue lanzar una guía de organizaciones de ahí para personas con discapacidad de México. En un principio teníamos una base de 500 y tantas organizaciones, gracias a la colaboración de Alicia Loza, que fue la segunda a bordo de Conadis, cuando pues, todavía funcionaba, ¿no? En sexenio Peña Nieto, teníamos esa base de datos, la empezamos a corroborar, se subió CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México con su call center. Ahorita nada más tenemos 167 organizaciones confirmadas, pero hicimos una ficha digital en este micrositio que además es navegable, plenamente accesible, para que tú busques, a ver, yo vivo en Jalisco y tengo un hijo sordo y necesito que vaya a la escuela, entonces Jalisco, discapacidad auditiva, educación, clic. Entonces te aparece una ficha de las organizaciones que se dedican a eso en tu estado, o lo puedes buscar por todas las discapacidades, o bueno, pues tienes varios filtros de búsqueda. Y la idea es, salimos apenas a mediados de mayo con esta guía, pero el tema es crecerla lo más posible. Nuestra meta es llegar a 1000 organizaciones para finales de año. Creemos que es muy posible meter incluso algunas escuelas que nos quieran mandar sus datos. Somos muy respetuosos, obviamente, de todo el tema de la privacidad, de todo. Les hacemos firmar que están de acuerdo, que van a aparecer en esta guía, que es gratuita y sin fines de lucro, solamente para consulta, para ayudar a que tú digas, a ver, a lo mejor no, pero no tengo que hacer 3 llamadas para darte el dato que tú buscas, sino entra a este sitio y búscalo tú.
Y si tú tienes una organización que además buscas tener más visibilidad, pues también te puedes registrar ahí, ¿no? Entonces, es un solo lugar, es como tener un Waze de la discapacidad o una aplicación. Ajá, ¿no? Más también o menos. podríamos tener una aplicación después o una sección amarilla, ¿te acuerdas? Ya no las hacen, porque además ya no tiene caso imprimir algo que va a cambiar continuamente, ¿no? Claro. Pues sí se editaba cada año. Nosotros planteamos renovarla al menos 2 veces al año, mantenerla actualizada, los teléfonos, los correos electrónicos, las páginas web, las redes sociales, si reciben o no donativos, su plantilla, algunos datos básicos para que tú puedas entrar y buscar ahí información de tal manera que la próxima vez que tengas una duda o que quieras como una empresa, por ejemplo, ¿quién me ayuda para la inclusión laboral? Entonces entras y dices, bueno, pues yo soy una empresa de Puebla, ¿no? Y quiero contratar personas con discapacidad y temas de inclusión laboral. Clic, Cinia, ¿no? Cinia es una empresa que le da trabajo a 300 personas con discapacidad en Puebla, que tiene 2 plantas, ¿no? Que hace todos estos muñequitos de este doctor, ya sabes, famoso de Claro, el doctor Simi. El doctor Simi, Sí, que les claro. avientan luego en los conciertos, que han tenido mucho éxito. Hacen cosas padrísimas. Hay mucho que presumir del movimiento organizativo de y para personas con discapacidad en México. Hay muchos más que dan servicios, hay pocas de organizaciones integradas solo por personas con discapacidad, pero bueno, esa es la idea, que se vuelva periodismo de servicio, una manera mucho más sencilla de acceder a datos que todos necesitamos o quizás necesitaremos en algún momento. Por supuesto, y se puede acceder, ya decíamos, a través del sitio web, Sí, yo también.mx. Ahí buscan guía y es de nuevo, es un micrositio muy sencillo de navegar y donde también pueden inscribir a sus organizaciones. Entre más, mejor. La verdad es que si esto se vuelve algo muy consultado, muy fácil, que además vamos a estar mejorando continuamente, pues podremos difundir mejor lo que hacemos, encontrar mejores servicios y también en algún momento hacer sentir, me parece, que no estamos solos y solas. Que eso es lo que nos pasa a quienes hemos sido afortunados de tener, en este caso, a una hija con síndrome de Down, que tiene casi la misma edad. Sí, se llevan Katia 2 Artigas. meses. Mi hijo es mayor 2 meses. Llevan 3 meses meses de diferencia y siempre esa información no sabe qué importante es. Bueno, entonces es información, es un medio de comunicación, es un medio de contacto, de interacción y demás. Pues muchísimas felicidades, Katia Artigas, por este proyecto de Yo También. Muchos años más, larga vida. Muchas gracias. Y pues ahí está la recomendación. Ya nos tenemos que ir, Katia. Ay, qué rápido. Rápido, pero pues ya nos veremos la próxima semana y también seguiremos con estos temas. Hasta la próxima.